Ya. Y ahí tenemos entonces, vamos a comenzar la clase de hoy día, ¿cierto? En nuestra tercera sesión, ya, así que darles la bienvenida a todas, agradecerles porque se han mantenido también ahí presentes. Sé que es difícil el horario, hay múltiples complicaciones, a veces estar viendo la casa, etcétera, etcétera, pero ustedes se han mantenido ahí estoicamente, así que la idea es esa, ¿cierto? Que nos podamos juntar todas las clases y podamos trabajar, ¿ya? Denme un segundito y vuelvo en un medio segundo. Ahora sí. Ya voy a empezar compartiendo pantalla. ¿Se ve? Sí, profe. Ya, gracias, Paulina. Ya, entonces en esta tercera sesión vamos a ver los mecanismos de defensa del organismo y las medidas de prevención en el contexto de la vida saludable, ¿ya? Vamos a recordar entonces qué era un microorganismo. ¿Recuerdan cuando hablamos la semana pasada de los microorganismos? ¿Qué eran? Sin miedo, chiquillas. Como partículas, micropartículas de algo, ¿Ya? ¿no? ¿Qué más? Su nombre lo dice. Son microorganismos. Es un organismo. ¿Qué significará micro? Pequeño, muy pequeño. Muy pequeño, ¿cierto? Algo microscópico, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de un microorganismo, estamos hablando de un organismo que no es factible de visualizarlo a simple vista, sino que requerimos de instrumentos especiales para hacerlo, ¿cierto? Como una lupa, como un microscopio. ¿Por qué? Porque su tamaño es muy pequeño, ¿ya? Ahora, dentro de los microorganismos vamos a encontrar distintos tipos. Por ejemplo, las bacterias, protozoos, ¿ya? Algunos tipos de algas que son pequeñitas, son microscópicas, ¿ya? Algunos tipos de hongos que también son microscópicos, ¿ya? Y el grupo de los virus, que pese a que no son considerados como organismos propiamente tal, pero también entran en este grupo de microorganismos, ¿ya? Otra cosa importante que debíamos saber de los microorganismos, y que lo vimos la semana pasada, es que hay algunos que son de característica patógena. ¿Qué significa que un microorganismo sea patógeno? ¿Lo recuerdan? ¿Qué significa que sea patógeno? Profe, me suena, pero no me acuerdo. ¿A qué le voy a mentir, profe? Y a las demás,
Patógeno. Soy un patógeno. ¿Qué querrás? ¿Qué querrá decir eso? Como microbio, micro, Es que un microorganismo es un microbio. bacterias, A ver, claro, ¿qué cosa? bacterias. Ya, un ejemplo de microorganismo, sí, o sea, dentro de los microorganismos están las bacterias, pero el concepto de patógeno, ¿qué significa? Cuando yo le digo soy un organismo patógeno, Es como algo malo, profe. algo malo, ¿cierto? Algo malísimo, ¿ya? Cuando yo hablo del concepto de patógeno, inmediatamente me imagino algo malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay microorganismos que nos provocan alguna enfermedad. Y ahí estamos hablando de un organismo que es patógeno. Siempre que un organismo me provoque un daño, un perjuicio a mi organismo, o ya sea al organismo de cualquiera, ya, hablemos de animal, de planta, pero que le ocasiona un daño, ya, ese organismo es considerado patógeno, ¿ya? Entonces, dentro de los microorganismos, vamos a tener, vamos a admitir a Jimena, organismos dentro de la naturaleza. Tipo de enfermedad, ¿ya? Y esos se denominan patógenos, ¿ya? ¿No? Porque me puede producir la enfermedad de influenza. Profe, parece que está muy bueno su internet. ¿No? Se le queda pegado, profe. Se escucha entrecortado. Cortado, sí. Claro. Ya, déjenme cambiar la conexión. Qué raro. Espérenme un segundito. Estoy mirando acá la conexión. Ya, ¿ahí cómo se me escucha? Súper, profe, súper Ahí bien. sí se escucha bien. ¿Sí? Ya. Esperemos que se mantenga, ¿ya? Si ocurre alguna dificultad, me avisan. Ayer estaba hablando en una clase y de repente saco la PPT y estaba desconectada completamente. Ya, entonces, como decíamos, los organismos, los microorganismos van a ser organismos muy pequeñitos, ¿cierto? Que nosotros no podemos distinguirlo a simple vista, sino que necesitamos un aparato, una lente, ¿cierto? Un microscopio para poder visualizarlo. ¿Ya? Y dentro de este gran grupo de microorganismos, existe un grupo de estudio que a nosotros nos interesa en particular porque son organismos que pueden ser dañinos para nuestro cuerpo, para nuestra salud, ¿ya? Y esos son denominados patógenos, ¿ya? Ahora, hoy día nos corresponde ver cómo es el funcionamiento del sistema inmune o sistema inmunológico. Ya nosotros cuando nos enfermamos, inmediatamente nuestro cuerpo va a tener una reacción frente a la enfermedad, ¿ya? Y eso se denomina inmunidad, ¿ya? Es decir, nuestro sistema inmunológico comienza a funcionar, ¿cierto? Parece que viene alguien llegando, disculpa. Sí, ahí se incorpora otra persona. Ya, nuestro sistema inmunológico, entonces, como les decía, ya comienza a funcionar cuando ocurre algo que es diferente a lo normal de nuestro cuerpo, ¿ya?
Por ejemplo, cuando nosotros estamos frente a una sustancia que nos provoca alergia. Ya, el típico caso de la alergia estacional, ya, producto del polen, ¿cierto? De algunos árboles en particular, van a generar alergia, ¿ya? Y eso va a tener una respuesta de nuestro sistema inmunológico, como es la tos, ¿cierto? El estornudo, a veces nos puede dar prurito, enrojecimiento, etcétera. Esas son respuestas que tiene nuestro cuerpo. Y también va a responder cuando nosotros somos atacados por algunos microorganismos que son patógenos, ¿ya? Por ejemplo, un virus, ¿ya? Cuando nosotros nos enfermamos de un resfriado común, ya generalmente empezamos con malestar en nuestro cuerpo, ¿cierto? Nos duele la cabeza, en algunos casos también presenta temperatura, ¿ya? Entonces, esas son las respuestas, ya que dan cuenta de que algo está fallando en mi organismo, ¿ya? Y eso es inmunidad, ¿ya? Ahí empieza la inmunidad. Y la inmunidad involucra dos clases de mecanismos defensivos, ¿ya? Como dice aquí, de defensa inespecífico o inmunidad innata y de defensa específico o inmunidad adaptativa, ya que los vamos a ver ahora. ¿Ya? Lo primero que tenemos que saber es cómo se organiza nuestro sistema inmunológico. Ya nuestro sistema inmunológico ya está constituido por diferentes órganos, tejidos, células ya, y moléculas que nos van a permitir contrarrestar una respuesta ya frente a algo que nos está provocando algún tipo de daño. ¿Ya? Y dentro de nuestro sistema inmunológico vamos a encontrar ¿ya? El timo, que es una glándula, el vaso, ganglios linfáticos, ¿ya? La médula ósea y una red de vasos linfáticos que atraviesan todo nuestro organismo, ¿ya? También tenemos otras estructuras como las que se presentan acá. Amígdalas y adenoides también forman parte de nuestro sistema inmunológico, es decir, de nuestro sistema defensivo, en definitiva. Ya cuando se provoca el daño de algún microorganismo o a lo mejor yo me corto, por ejemplo, con un cuchillo, etcétera, ya ahí nuestro sistema inmunológico comienza a funcionar, ¿ya? Y dependiendo de lo que nos está ocurriendo, es cómo se va a defender. Por ejemplo, si yo me corto, ya comienzan a producirse factores de coagulación sanguínea que van a permitir que se forme ahí, que las plaquetas vayan hacia donde está la herida, ¿cierto? ¿Ya? Y deje de haber un sangramiento. Eso es un caso. Pero hay otros casos en los cuales yo voy a necesitar activar otros sistemas de defensa. ¿Por qué? Porque estoy hablando de virus, de bacterias, que obviamente los patógenos siempre van a ser como más fuertes, ¿ya? En cuanto a su ataque. Quiero que veamos este mapa conceptual, ¿ya? ¿Se escucha, cierto? Sí, profe. Ya, Sí, Sí, profe, ahora se escucha bien. ahora sí. Ya, en este mapa conceptual, entonces, yo parto con el concepto de inmunidad, ¿cierto? Es decir, mi sistema inmunológico comienza a defenderse. ¿Y cómo se puede defender? A través de la inmunidad innata y a través de la inmunidad adaptativa, ¿ya? Dentro de la inmunidad innata voy a tener todos aquellos factores que son genéticos, ¿ya? Es decir, que me vienen en mi genética, son parte de mí, de cada ser humano, ¿ya? Por ejemplo, la piel. Ya la piel forma parte de lo que es la inmunidad innata también, porque es una barrera defensiva súper importante para nosotros. Ya es el órgano de mayor tamaño que nosotros tenemos y nos cubre, ¿cierto? Y nos protege de todo lo que pasa en el exterior. Pero también tenemos una clasificación de la inmunidad adaptativa.
Y dentro de la inmunidad adaptativa vamos a tener dos subclasificaciones, ¿ya? La primera de ellas da cuenta de una inmunidad activa que se va a producir por anticuerpos propios, ¿ya? Y una que puede ser, y esta inmunidad activa puede ser natural cuando nosotros nos exponemos a agentes infecciosos y generamos de manera natural anticuerpos, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros, no sé, cuando somos niños, siempre estamos expuestos a todo, ya al frío, al calor, si nos colocan en una piscina, en un río, etcétera, ya nos exponen al polvo, al polen, a los pelos de animales, etcétera. Entonces, eso va a ir generando nuestra inmunidad que es del tipo natural. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a agentes infecciosos. Ya cuando nosotros nos resfriamos, un resfriado común, cualquiera lo puede tener, ¿cierto? Y vamos adquiriendo inmunidad natural. Y dentro de la inmunidad activa también vamos a tener la artificial, que se refiere a la vacunación, ¿ya? Es decir, aquellos microorganismos atenuados, ¿cierto? Que se nos inyectan principalmente cuando somos pequeños, ¿cierto? Y nos permiten generar una respuesta inmunológica frente a una determinada enfermedad. Ya, por ejemplo, es súper común la vacuna contra la influenza. Generalmente se la ponen a los adultos mayores. De hecho, obligación colocársela a los adultos mayores. Ya, entonces, esta vacuna, que es importante, va a permitir ofrecer cierta inmunidad frente a la enfermedad. ¿Y eso qué significa? Que si a mí me da la enfermedad, mi cuerpo va a responder de una manera más suave, ¿ya? Eso es lo que se espera, ¿ya? Por ejemplo, nosotros cuando somos pequeñitos nos vacunan contra la difteria, contra el tétano, nos vacunan contra la tuberculosis, ¿cierto? Contra distintos tipos de microorganismos, ya que incluso si no nos vacunasen, podrían provocar la muerte, ¿ya? Entonces, esas vacunas que son microorganismos atenuados, ¿ya? O extractos del microorganismo, van a generar que nuestro sistema inmunológico genere defensas, mecanismos de defensas. Entonces, si a mí me da esa enfermedad, mi cuerpo ya va a saber cómo reaccionar, ¿ya? Pero la inmunidad adaptativa también se divide en pasiva, ¿ya? ¿Y qué va a ser? Anticuerpos exógenos, externos, ¿ya? Anticuerpos que no son propios de mi organismo, ¿ya? Y en ese caso, por ejemplo, vamos a tener anticuerpos naturales como los anticuerpos maternos, ¿ya? ¿Han escuchado ustedes hablar del calostro? ¿Han escuchado hablar del calostro, no? Esa es la leche materna. Sí, profe, Sí, La que ya, sale es la primera leche que nos sale. Sí, claro. es la primera leche, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué tiene esa primera leche? Todo lo importante que necesita el bebé, po. ¿Ya? Como la vacuna, algo así, Es que como uno lo protege de todo. una vacuna, ¿cierto? Sí. De hecho, lo primero que uno le prohíben cuando un bebé está enfermo es quitarle el pecho, po. Claro. Exactamente. El calostro es la primera leche que incluso no es como el color común que tiene la leche, ya es como un color más aguadito, ¿ya? Y eh, ¿cuál es la importancia que tiene ese calostro? Es que es una batería de anticuerpos, ¿ya? Es decir, esa primera leche que toma el bebé, ese primer calostro, es súper importante porque le está otorgando los anticuerpos que el bebé necesita. Y eso se da en las primeras horas, ¿ya? No es que toda la leche a lo largo de todo el amamantamiento tenga anticuerpos, sino que esa en particular
ya es la que viene concentrada con esa batería de anticuerpos que necesita el bebé para ese momento, porque piensen ustedes que está dentro 9 meses en un lugar cómodo, cálido, guardadito, sin estar en el exterior, ¿ya? Y ese ser humano llega y se enfrenta con todos los factores externos, virus, bacterias, el medio ambiente, etcétera, ¿ya? Entonces eso obviamente va a producir también que el bebé esté más expuesto a enfermedades, ¿ya? Y dentro de los anticuerpos exógenos también tenemos esta inmunidad artificial que se refiere a anticuerpos de otros organismos. Ya, por ejemplo, hay, no sé, pues inmunoglobulina que se va a colocar, que es un tipo de anticuerpo muy específico, ya cuando una persona lo necesita, ¿ya? Y también dentro de la inmunidad adaptativa tenemos una segunda clasificación, ¿ya? Y esta segunda clasificación hace alusión a tipos celulares, ¿ya? A lo que ocurre a nivel de la célula, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay ciertos, ya porque vamos a tener, en este caso, una inmunidad que es celular y que va a producir linfocitos T, que son específicos, ¿ya? Y también vamos a tener la inmunidad adaptativa humoral, que también va a producir linfocitos específicos, pero del tipo B, ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona está contagiada de VIH, ya que es el virus de inmunodeficiencia adquirida, ya esos virus atacan específicamente los linfocitos T, ¿ya? Atacan directo las células que forman parte de nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Y es por eso que es tan preocupante la situación, ¿cierto? Porque a medida que va aumentando la carga viral del VIH, va disminuyendo la cantidad de linfocitos T. ¿Mm? Así que el organismo se queda sin mecanismo de defensa, ¿ya? ¿Y por qué son específicos estos y son tan importantes? Porque hasta acá nosotros vimos una serie de anticuerpos, ¿ya? Que van a actuar, bueno, si bien es cierto, las vacunas también son más específicas, pero van a actuar a diferentes tipos de agentes infecciosos, ¿ya? Pero sin embargo aquí hay especificidad, ¿ya? Porque ellos tienen memoria, los linfocitos tienen memoria, es decir, son células capaces de recordar eh, cuál fue el virus que lo atacó y qué mecanismo de defensa tiene que actuar cuando un virus está atacando al organismo, ¿ya? Vamos a ver también algunas barreras que presentamos. La barrera primaria está constituida por, perdón, la piel, ¿ya? La barrera primaria, ¿ya? Y esto se refiere a todos la inmunidad, nos volvemos acá a la inmunidad innata, a todos los factores genéticos que nosotros poseemos, ¿ya? Barrera primaria, la piel, la mucosa y la microbiota, ¿ya? La piel es, como yo les decía hace un rato, es el órgano más grande que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y es un órgano protector, ¿ya? Porque nos va a permitir protegernos. Creo que hay alguien. Sí, ya. Nos va a permitir protegernos de todo lo que pasa en el medio exterior. Las mucosas, ¿ya? Toda la mucosidad, todo el moco que nosotros tenemos en la nariz, ya en distintas regiones de nuestro cuerpo presentamos mucosidad. Dentro de los pulmones hay mucosidad, ¿ya? Entonces todo eso va a permitir, por ejemplo, atrapar partículas de polvo, ¿ya? Atrapar microorganismos, ¿ya? La microbiota, ya se refiere a toda la flora bacteriana que tenemos. Recuerden que en nuestro
sistema digestivo, ya tenemos microbiota que tiene que mantener un equilibrio. ¿Por qué? Porque hay bacterias, hay microorganismos que son favorables para mi organismo, ¿cierto? Y hay otros que no son favorables, ¿ya? Pero en este caso, la microbiota cuando está equilibrada es favorable para mi organismo, ¿ya? Por eso que cuando una persona se enferma, por ejemplo, le dicen, ya, mire, tómese un probiótico para recuperar el equilibrio de la microbiota, ¿cierto? O les dan a los niños, sobre todo, les dan unos sobres, no me acuerdo cómo se llaman, pero eh, que también permiten mantener el equilibrio de esa microbiota, ¿ya? La barrera secundaria es la respuesta innata y sistema de complemento o proteína del complemento, ¿ya? Y si nos vamos al mapita conceptual de anterior, ¿ya? Innato o adaptativo, ¿cierto? Aquí vamos a tener, por ejemplo, los anticuerpos de otros organismos, ¿ya? Que vienen a ser las proteínas que son necesarias, ¿cierto? Para que el organismo pueda enfrentar distintos agentes patógenos. La barrera terciaria está la respuesta humoral, ¿cierto? Y ahí teníamos a los linfocitos B funcionando y la respuesta celular que tenemos a los linfocitos T funcionando, que son células específicas, ¿ya? Es decir, un microorganismo puede atacar a este nivel de barrera, ¿ya? ¿Qué puede pasar? Que la piel, la mucosa, la microbiota, ya sean capaces de impedir que ese microorganismo o ese organismo patógeno siga entrando o ese alergeno nos siga molestando, ¿cierto? Hasta ahí llegó. Pero, ¿qué pasa si atraviesa la barrera primaria? Se va a encontrar con una barrera secundaria donde va a empezar a actuar la respuesta innata, las proteínas del complemento, ¿cierto? Ya ahí se va a activar todo lo que es el sistema inmune adaptativo, ¿cierto? Las proteínas que nosotros tengamos para combatir, los anticuerpos que tengamos, ¿ya? Que son, van a actuar también una serie de macrófagos, ¿ya? Que son células fagocitarias que se comen a los microorganismos, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si estos microorganismos son tan fuertes, ¿ya? Que atraviesan esta barrera secundaria y llegan acá, ¿ya? Aquí la respuesta es mucho más específica, ¿ya? Por lo tanto, dependiendo del tipo de microorganismo que ataque al cuerpo, va a ser una respuesta humoral a través de los linfocitos B o va a ser una respuesta celular a través de los linfocitos T, ¿ya? Y bueno, y si obviamente no hay respuesta acá, ahí estamos en serias complicaciones porque significa que nuestro sistema inmunológico está fallando, ¿ya? Y muchísimo, ¿ya? Continuamos. Veamos los tipos de respuesta que hay. Por ejemplo, viendo la característica, especificidad contra los microbios, ¿ya? En el caso de una respuesta innata, la especificidad contra un microbio es baja, ¿ya? Porque aquí en la respuesta innata puede actuar pueden actuar distintos tipos de macrófagos, por ejemplo, y los macrófagos se comen a todo lo que ven. Entonces, no es específico para algo en particular. En cambio, cuando es una respuesta de tipo adaptativo, ya la especificidad va a ser alta, ya, porque ahí tenemos los linfocitos B y los linfocitos T que son específicos para ciertos microorganismos. Especialización, ya, es muy similar a la anterior. La respuesta innata es baja. Ya los macrófagos, como les digo, se comen a cualquiera. En cambio, cuando hay una respuesta adaptativa, ya la especialización es alta.
porque a través del tiempo se han especializado, ¿ya?, en atacar, en responder frente a ese tipo de microorganismos. Memoria. ¿Ya? En la respuesta innata no se desarrolla memoria. Es decir, los macrófagos, como les decía, se comen a cualquier cosa, ¿cierto? Y ellos no van a recordar qué es lo que comieron. En cambio, la respuesta adaptativa, los linfocitos sí tienen memoria, se desarrolla esa capacidad. Y eso les permite, a su vez, esta característica anterior y esta, ¿ya? Que se especialicen y que sean específicos, ¿ya? Porque al tener memoria van a recordar cómo deben, ¿ya?, de proceder frente a un determinado microorganismo que ya conocieron anteriormente, ¿ya? Y con respecto a las barreras químicas y físicas, como en la respuesta innata tenemos a la piel, al sudor y a las mucosas, ¿ya? Esa es nuestra barrera primaria, ¿cierto? Forma parte de nuestra respuesta innata. Y en el caso de la respuesta adaptativa tenemos a unos anticuerpos que se denominan inmunoglobulinas, ¿ya? Miren acá. Aquí tenemos un macrófago. Ya tenemos un macrófago, ¿cierto? Y ahí el macrófago se comió algo en su interior. Ahí tiene. Ya tenemos también una serie de neutrófilos, que son otros tipos de macrófagos que existen, ¿cierto?, que neutralizan los patógenos, ¿ya? Y esta es la estructura que presenta una... Shh, hijito, silencio. Y esta es la estructura que presenta una inmunoglobulina, ¿ya? Por ejemplo, esta es la inmunoglobulina A y esta es la inmunoglobulina G, ¿ya? Importante, chiquillas, que después ustedes vean, vuelven a revisar la información, vuelvan a revisar el PPT, ya, porque igual son hartos nombres, ¿ya? Entonces, importante, yo sé que en una clase no va a quedar como todo guardado, pero por eso es importante que ustedes no solamente se queden con la clase de ahora, sino que también puedan revisarla, ya, el PPT con detención, ¿ya? Vamos a ver un pequeño video acerca del sistema inmune innato y adaptativo. Todos los días estamos expuestos a agentes como virus, bacterias, protozoarios y hongos, los cuales intentan entrar al cuerpo, aprovechar los nutrientes de él y reproducirse. Si lo logran, esos organismos causarán enfermedad y por tanto son agentes patógenos. El sistema inmune nos brinda la capacidad Se quedó pegado el video. y el adaptativo. A continuación veremos de forma general en qué consiste cada uno de ellos. El sistema inmune innato representa la primera línea de defensa del cuerpo. Su función inicia desde la piel, donde proporciona una barrera física para que los patógenos no logren entrar a la sangre y los órganos del cuerpo. La piel no solo es una barrera física, sino que además tiene la capacidad de regular el pH y brindar un ambiente sobre el cual una gran cantidad de organismos es incapaz de proliferar. Además tenemos membranas mucosas, como en la nariz, que tienen vellosidades y producen moco, con lo cual muchos organismos son atrapados para luego ser expulsados del cuerpo y así evitar que lleguen a órganos importantes como los pulmones. A pesar de estas barreras, muchos organismos logran pasar al interior del cuerpo. Aquí existen múltiples formas de oponerse ante la infección. Uno de estos mecanismos es el incremento en la temperatura corporal, conocido como fiebre. Mediante este proceso, el cuerpo eleva su temperatura, lo cual destruye una gran cantidad de microorganismos. El cuerpo además posee múltiples sustancias con propiedades antibióticas. La lisozima, por ejemplo, es una enzima presente en secreciones como la saliva y las lágrimas, capaz de destruir la pared celular de muchos tipos de bacterias. Si los patógenos llegan a la sangre, existen células que detectan cuerpos extraños, como los neutrófilos y los monocitos, las cuales van a comerse a los órganos patógenos utilizando los procesos de endocitosis o fagocitosis.
A este tipo de células suele llamársele células fagocíticas. El sistema inmune innato tiene más mecanismos para defenderse de invasiones externas. El proceso de inflamación o el pH ácido del estómago son otros ejemplos de estas tácticas de defensa. En general, decimos que el sistema inmune innato es la primera línea de defensa del organismo porque actúa inmediatamente. Además, tiene la característica de no ser específico, es decir, no importa de qué patógeno se trate, si el cuerpo lo reconoce como extraño, activará los sistemas de defensa. Ahora hablaremos del sistema adaptativo, el cual es reclutado en casos en que la infección es persistente y tal vez el sistema inmune innato no pudo erradicarlo. Para que comience a actuar el sistema inmune adaptativo, tiene que reconocer al patógeno intruso. Las células presentadoras de antígenos son células que previamente fagocitaron o endocitaron al patógeno y presentan partes de este a un tipo específico de células llamada linfocito TCD4. A esas partes se les conoce como antígenos y son estructuras moleculares que son capaces de iniciar la respuesta inmune adaptativa. El linfocito TCD4 reconoce estos antígenos y les comunica la información a los linfocitos TCD8 y a los linfocitos B. En ocasiones, los linfocitos B son capaces de reconocer directamente a los antígenos del patógeno. Sea cual sea el caso, los linfocitos T y B ahora son capaces de dirigir un ataque específico contra la amenaza. Los linfocitos B actúan produciendo anticuerpos específicos para antígenos del organismo intruso, mientras que los linfocitos T van y digieren directamente a los patógenos. Una vez que eliminan la infección, los linfocitos recuerdan al patógeno, de forma que si volviera a entrar al organismo, la respuesta inmune sería mucho más rápida. En general, el sistema inmune adaptativo difiere del innato en que toma más tiempo para comenzar su ataque. Sin embargo, es mucho más específico y eficiente en eliminar patógenos. Para lograr su especificidad, necesita del reconocimiento de antígenos, los cuales usa para el ataque dirigido. El sistema inmune adaptativo, además, tiene la característica de generar memoria inmunológica, lo cual le brinda protección al organismo a futuro. Ya. Ya. ¿Se vio con claridad el video? Sí, profe. Ya. Sí, se vio. Sí, profe. Ya, entonces ahí nos damos cuenta que dentro del sistema inmunológico existe la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿cierto? Y las principales diferencias entre ambas son que la inmunidad innata ya es una inmunidad que no es específica, por lo tanto va a actuar sobre cualquier tipo de microorganismo, ¿ya? Y siempre van a actuar las primeras barreras de defensa, ¿cierto? La piel, la mucosa, la microbiota y posteriormente otros organismos que son fagocitarios, ¿ya? De hecho, por ejemplo, si ustedes revisan, si se han hecho alguna vez un examen de sangre o examen de orina, van a ver que ahí salen los términos eosinófilo, basófilo, ya, y son macrófagos, son tipos de microorganismos. Por ejemplo, lo típico en un examen de orina, cuando una persona tiene infección urinaria, ya va a salir una mayor cantidad de estos tipos de macrófagos en ese momento, cuando le toman la muestra. ¿Por qué? Porque eso significa que el cuerpo está tratando de luchar contra un microorganismo en particular, ¿ya? Así que los que tengan exámenes de ese, revísenlo y van a ver ahí, van a encontrar varios términos de los que pudieron escuchar ahora, ¿ya? Y bueno, la inmunidad adaptativa es mucho más específica, si bien es cierto, parte después, ¿ya? Pero eso permite también que el organismo pueda reconocer ese patógeno, ¿cierto? Eh, que está atacando el cuerpo y también que la respuesta sea más específica, ¿ya? Una cosa importante ahí el tema de la fiebre, ¿cierto? Generalmente nosotros cuando estamos en presencia de fiebre nos asustamos harto e inmediatamente aplicamos antifebriles. Ya, sin embargo, la fiebre es una respuesta que permite defenderse de ciertos microorganismos. Ya, de hecho, la elevación de la temperatura hace que varios microorganismos puedan morir en el intertanto. Ahora, obviamente, la fiebre tiene que ser algo controlado, ¿cierto? Sobre todo en niños pequeños. Ya.
Vamos a continuar. Ya. A ver, tengo una pequeña actividad para ustedes intermedia, ¿ya? Les voy a pedir que me respondan estas 3 preguntitas en su cuaderno y que después la compartamos, ¿ya? Ahí dice, ¿cuál es la importancia de la piel como un mecanismo de defensa? Número 2, ¿es importante la nutrición para el sistema inmunitario? Sí, no, ¿por qué? ¿Ya? Y número 3, ¿qué ejemplos de vacunas puedes mencionar? ¿Ya? Y ahí pido que me den 2 ejemplos de vacunas, ¿ya? Les voy a dar unos 5 minutitos para que puedan responder esas preguntas, ¿ya? ¿Dudas? No, profe. Ya. 5 minutitos yo creo que estamos para que podamos hacer esa actividad intermedia, ¿ya? Vamos a silenciar, me voy a silenciar. Profe, no, ahí sí, que no se veía la pregunta.
¿Estamos listos para que hagamos la revisión de la actividad? Profe, Úrsula. yo le estaba levantando la manito, sabes que me voy a tener que retirar porque a mi hijo lo tengo, está vomitando mucho, yo creo que tenés que llevarlo al sapo. Chutas. Sí, Ya. llegó enfermito del colegio, pero siento que está vomitando más, sí. Úrsula, ¿cuál es tu apellido? Aravena. Ya, Úrsula. Ya vaya Ya, tranquila nomás a ver a su hijo, ¿ya? ya, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Ya. Revisemos entonces las respuestas que ustedes puedan dar, ¿ya? Decía, ¿cuál es la importancia de la piel como mecanismo de defensa? ¿Cuál será la importancia de la piel como mecanismo de defensa? Yo pienso que si la piel está sana, o sea, como que impide que uno se contagie de algo, no sé, creo yo, profe. ¿Ya? ¿Qué más? Cumple la función de como de una barrera Ya, correcto. y es el ¿Qué mejor más? factor genético. ¿Es él? Como el mejor factor genético, Ya. ¿Qué más? Que nos protege de las bacterias. Nos protege de bacterias, ¿ya? ¿Qué más? Ya, la piel es, primero, ya es, forma parte de la primera barrera de defensa que tenemos, ¿ya? Eso es lo primero. ¿Cuál es la importancia de la piel como mecanismo de defensa? Es que forma parte de la primera barrera defensiva que tenemos, ¿ya? Es un órgano de gran tamaño, ¿cierto? Por lo tanto, nos va a proteger de distintos microorganismos que existen en el medio ambiente, ya sean virus, bacterias, hongos, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la importancia? Es que, primero, que forma parte de nuestra inmunidad innata, ¿ya? Y es una de las primeras barreras de defensa que nosotros poseemos, ¿ya? Es quien primero va ahí a la batalla es nuestra piel, ¿ya? ¿Es importante la nutrición para el sistema inmunitario? Primero, ¿es importante sí o no? Sí, Ya, ¿qué dicen las demás? Sí, es importante. Sí es importante. Ya, veamos por qué. ¿Por qué es bueno, yo importante? creo que cuando uno está bien alimentadito se supone que la enfermedad pega menos fuerte, Ya, ¿qué se más? supone. Enfermo que come no muere, No muere. decía la abuelita de mi mamá, Claro. que en paz Sí, descanse. de hecho yo lo escribí aquí en el cuaderno al final. Y enfermo que come no muere y puse un emoji en una carita sonriendo. Ya, entonces sí es importante la nutrición, efectivamente. Bueno, si nosotros tenemos una buena nutrición, y buena nutrición no me refiero a que seamos gorditos, ¿ya? Cortito, claro. Porque claro, también puede provocarnos enfermedad, ¿ya? Sino que tiene que ver con que tengamos los nutrientes adecuados para nuestro cuerpo, para nuestra contextura física, una serie de características que tienen que ver con cada uno, ¿ya? Entonces, la nutrición sí es importante porque eso nos va a permitir que tengamos mejores mecanismos de defensa, ¿ya? Recuerden que nosotros tenemos un sistema inmunológico ya que está funcionando a lo largo de nuestro organismo, de todo nuestro organismo, de todo nuestro cuerpo, ¿ya? Y funciona en concordancia con el resto de los organismos, de los órganos y con el resto de los sistemas, ¿ya? Y por supuesto que la nutrición importa porque si nosotros tenemos buenos nutrientes, va a existir energía, ¿ya? Y la energía, en definitiva, es la que va a permitir, ya, que nuestro sistema inmunológico pueda funcionar de manera adecuada, ¿ya? Que llegue también el oxígeno a nuestro cuerpo, a cada una de las células de nuestro cuerpo, ¿ya? Por eso es importante la nutrición. ¿Qué ejemplos de vacunas puedes mencionar? ¿Qué ejemplos de vacunas podrían mencionar? La influenza, profe, y la de la peste, que no sé cómo se llama.
Ya. La A Yo ver, B, puse esas dos puse yo. ya. ¿Quién más? tuberculosis y el tétano. Ya, súper. ¿Qué más? La papera. Ya. Había una vacuna que es la trivírica, que le llaman, que es como para todas las pestes. Es una cosa tremenda. La tosferina, ¿cierto? La varicela. Ya, hay distintos tipos de vacunas entonces. La del La COVID, pues nadie me sarampión. dijo la del COVID. Y eso que tocamos el COVID la semana pasada. Ya, ¿quién está con la manito levantada? Ortiz. Amelia. Le digo la sarampión. Ya, sarampión, correcto. Ya. Ahí entonces sabemos varios tipos de vacunas entonces que están ahí, que son de importancia. ¿Ya? Ya, seguimos chiquillas entonces con la presentación. Vamos a ver las medidas de prevención y vida saludable. ¿Ya? La defensa ante los agentes patógenos puede ser de tres tipos. ¿Ya? La primera va a ser las medidas contra el reservorio o lugar donde uno vive o se desarrolla el agente infectante. ¿Ya? Por ejemplo, a través de cuarentenas, ¿ya? Eliminación de animales portadores de la enfermedad o a través del saneamiento general del medio ambiente, ¿ya? La primera medida entonces va a ser contra el reservorio. Ya, por ejemplo, nosotros tuvimos cuarentenas cuando estaba muy latente el virus del COVID, ¿ya? Todos en el país tuvimos cuarentena y de hecho en todos los, yo creo que no hubo país que no tuviera cuarentenas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el virus estaba latente y estaba muy presente y con esa medida se quería evitar que hubieran más posibles contagios. Eliminación de animales portadores de enfermedades. Ya, por ejemplo, cuando sabemos que lamentablemente un perrito está contagiado con rabia, ya ese animalito lo sacrifican, ¿ya? O cuando sabemos que hay ratones, ¿ya? Que son portadores del virus ANTA, por ejemplo. ¿Ya? También se van eliminando, ¿ya? Y bueno, y está el saneamiento general del medio ambiente, eso significa mantener la limpieza del medio ambiente, ¿cierto? Del lugar. Por ejemplo, si nosotros vamos de vacaciones, es importante que vayamos a un lugar limpio, ¿cierto? Que esté sanitizado, ya cuando vamos a un camping, ya botar la basura en los lugares que están determinados para ello, a fin de evitar la presencia de roedores, ya, etcétera. Ya, por lo tanto, a eso se refiere con la primera medida de prevención para poder mantener una vida saludable. ¿Ya? La segunda son las medidas contra los agentes transmisores o medios de los que se valen los microorganismos para infectar nuevos individuos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener algunas barreras higiénicas que son eficaces contra los microorganismos que se transmiten por el aire o por contacto directo, ¿cierto? Como es el uso de las mascarillas. ¿Mm? Todos tuvimos que usar también la famosa mascarilla por el tema del COVID. De hecho, ahora, producto del alza de las enfermedades respiratorias, ¿cierto? Y que podría haber un alza también en el tema de casos por virus COVID, ya se está solicitando el uso de mascarillas en los recintos en los recintos de salud, ¿ya? Las fumigaciones son otra medida contra los agentes infecciosos, eficaces contra los microorganismos que se valen de artrópodos para infectar nuevos huéspedes. Ya se va, entonces es importante ahí las fumigaciones, sobre todo para las plagas que afectan a las plantas. Ya recuerden que los microorganismos no solamente nos atacan a nosotros, sino que atacan a los vegetales. ¿Ya? Y son los vegetales los que nosotros consumimos.
¿cierto? Por lo tanto, si hay una plaga que afecta al maíz o que afecta a otro tipo de vegetal, ya a la larga va a ser un perjuicio también para nosotros porque no vamos a poder comer ese tipo de alimento o porque se produce el alza del alimento, etcétera. ¿Ya? Y están los tratamientos químicos que matan los microorganismos que se pueden encontrar sobre la superficie. ¿Ya? Cuando se usa el famoso amonio cuaternario, ya cloro, etcétera. ¿Ya? Y por último tenemos las medidas para disminuir la susceptibilidad del huésped. ¿Ya? Y esto tiene como objetivo anticiparse a una posible infección. Es una medida preventiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo la voy a hacer antes de que me infecte. ¿Ya? ¿Y qué significa? Vacunas. ¿Ya? Esa es una medida de prevención. Inoculación de agentes infectantes atenuando sus toxinas, ¿cierto? Ya dijimos ya entonces que las vacunas forman parte de nuestro sistema inmunológico también, ¿cierto? Y nuestro cuerpo es inoculado por agentes infecciosos y eso hace que a la larga nuestro organismo desarrolle ya un sistema de defensa específico para ese tipo de patógeno que nos podría atacar. ¿Ya? Es decir, nuestro cuerpo se prepara. Saneamiento del medio, ¿ya? Mantener la limpieza, mantener limpio. Yo siempre le he dicho que es importante que todos los días, aunque haga frío, llueva, haga calor, abrir las ventanas, ¿ya? Abrir las ventanas por un ratito, abrir las ventanas de la pieza, del living, del comedor, y de esa manera entonces yo estoy cambiando el aire, estoy permitiendo que haya una circulación del aire, ¿ya? Y que los virus o los posibles microorganismos que estén en ese lugar no se queden ahí concentrados, ya proliferando, ya y generando enfermedades, o sean focos de una posible enfermedad, sino que haya una circulación y que esto permita que mi ambiente se empiece a limpiar. Ya saneamiento, ¿cierto? La idea no es, por ejemplo, no sé, pues si el camión de la basura pasa 2 o 3 veces, tratar de sacar la basura. ¿Ya? Y no sacarla una vez a la semana, por ejemplo, porque ahí sí me va a acumular basura, voy a tener las moscas, ¿cierto? Y las moscas son, las mosquitas se posan en cualquier tipo de suciedad. Entonces, lo que tienen en sus patitas lo arrastran a todos los lugares, ¿ya? Mejora de la alimentación. Por eso yo les decía si era importante o no tener una buena nutrición. Claro que sí, claro que es importante que tengamos buenos nutrientes. Claro que es importante que consumamos carbohidratos, que consumamos proteínas, que consumamos lípidos, que tomemos líquido, agua, ya en su preferencia, ¿cierto? Que tengamos una concentración adecuada de las sales minerales en nuestro cuerpo. Eso sí es importante, tener un equilibrio en cuanto a los nutrientes que nosotros consumimos. ¿Ya? Y obviamente tener también dentro de nuestros alimentos ya las frutas y verduras que tienen vitaminas, ya que van a ser útiles para mi organismo. Y mejora de la calidad de vida en muchos aspectos. Ya aquí esto es súper importante porque, por ejemplo, el hecho de llegar a tu casa, de estar tranquilo, de descansar un rato, de desestresarte, ya de poder ver una película, etcétera, ya eso significa mejorar la calidad de vida. Ya de a lo mejor tener tu tiempo para poder hacer gimnasia, algún tipo de ejercicio, algún baile que te agrade, ya eso se refiere también, ¿por qué? Porque nuestro sistema inmunológico es muy susceptible, ¿ya? Y cuando nosotros, por ejemplo, nos enfermamos producto del estrés, ¿ya? El estrés es un detonante que no tiene microorganismos, no tiene bacterias, no tiene virus, nada de eso. Pero sin embargo, el estrés puede generar que nuestras defensas bajen, ¿ya? Y al bajar nuestras defensas, se abre la puerta para que otros microorganismos puedan entrar, ¿ya? Entonces, por eso se refiere a mejorar la calidad de vida, ¿ya? En distintos aspectos. Aquí tenemos algunos consejos higiénicos para el control de enfermedades infectocontagiosas. ¿Ya? ¿Se recuerdan lo que significaba que una enfermedad sea infectocontagiosa?
Que contagia. ¿ya? Que contagia, ¿cierto? Una Mm. que provoca una infección y dos, que esa infección puede contagiarse a otra persona, ¿ya? Ya. Entonces, eso es infectocontagiosa. Provoca infección y yo, si me infecté, puedo contagiar a la otra persona, ¿ya? ¿Qué consejos higiénicos tengo que tener? Lavar las manos habitualmente y siempre antes de comer o manipular alimentos, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque se puede también producir una contaminación cruzada ahí. Y obviamente, por ejemplo, si yo vengo de la calle, anduve en transporte público y voy y me pongo a hacer el pan, me pongo a hacer un sándwich y se lo paso a mi hijo, mucha, les voy a estar entregando no solamente el pancito, sino que también una serie de microorganismos que podrían estar presentes en mis manos. ¿Ya? Entonces es importante el lavado habitual, siempre antes de comer o en manipular alimentos. Ducharse y enjabonarse a diario, ¿ya? La piel como sistema de defensa también debe estar limpio. No caminar descalzos por vestuarios ni piscinas, ¿ya? Recuerden que hay muchos, la humedad es un medio súper, súper bueno para todo lo que son los hongos, principalmente. Hongos, protozoos, ¿ya? Y eventualmente, por ejemplo, si caminamos en una piscina a pie pelado, pucha, estamos complicados ahí porque podríamos eventualmente contagiarnos de algún tipo de hongo, ¿ya? Desinfectar con agua y jabón toda herida superficial. Ya sea si me corté, cortando, no sé, cortando un pedazo de carne, ¿cierto? Hasta con una hoja a veces uno se corta, ¿cierto? Y desinfectar con agüita y jabón. ¿Ya? En heridas profundas, como clavos, astillas, se debe consultar al médico para ser vacunados contra el tétanos. ¿Ya? Esto es súper importante. Ya si yo voy caminando, me entierro un clavo en el camino, el clavo tiene óxido, ¿ya? ¿Por qué? Porque los clavos al estar expuestos en la calle estuvieron expuestos a la humedad, ¿ya? Y la humedad hace que ese metal se oxide. Entonces es súper importante que si yo paso por una situación de ese tipo, inmediatamente a un centro de salud para que me vacunen contra el tétanos, ¿ya? No consumir alimentos precocidos que estén a temperatura ambiente durante horas y al alcance de moscas u otros insectos. Ya, si nosotros cocinamos algún tipo de alimento, lo dejamos tapadito, enfriando un ratito, ¿cierto? Y después al refrigerador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los alimentos pasan por procesos de descomposición. ¿Ya? Y también, si los dejamos ahí al aire libre, van a estar expuestos a que las famosas mosquitas u otro tipo de insectos, ¿cierto? Se pose sobre nuestro alimento y deje ahí algunos microorganismos. No consumir aguas que no tengan la garantía de estar cloradas, ¿ya? Es decir, agua que no sea potable. Esa agua no se puede consumir. ¿Por qué? Porque puede tener microorganismos, ya que nos pueden generar alguna enfermedad. Ya, por ejemplo, si ustedes viajan en algún momento al extranjero, que podría darse el caso, ya se recomienda siempre que uno tome agüita envasada. No compartir bienes de higiene personal, en especial aquellos que por su uso puedan ocasionar pequeñas heridas, como maquinillas de afeitar, peines, cepillos de dientes, corta uñas, etc. Ya todo eso es de uso personal. Seguir estrictamente los tratamientos farmacológicos que nos prescriba el médico, especialmente si son antibióticos, pues los tratamientos se deben prolongar hasta su finalización. ¿Ya? Y este caso es súper importante porque a veces nosotros cometemos el error de automedicarnos. No, si esto debe ser, no sé, debe ser amigdalitis. Vamos a la feria y compramos la amoxicilina. No, si esto debe ser no sé qué cosa. Y compramos el antibiótico que nos venden por ahí. ¿Ya? El tema O de el los boca a boca, profe. claro, Sí, porque de repente, no sé, pues a mí me ha pasado caso personal, mi mamá me dice, tómate esta pastilla que a mí me hace bien para el dolor de cabeza, pero yo le digo, pero a mí tú no sabes cómo me va a hacer. exacto. Yo evito eso, el tema de automedicarme.
Y es importante eso porque lamentablemente nosotros podemos generar una reacción que sea adversa. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú llegas y no sé, tomas cualquier antibiótico y resulta ser que eres alérgico a eso? Alérgica, claro. Alérgico. Te puedes morir. Y generalmente, profe, uno no se hace examen de alergia a algún medicamento. A uno le preguntan siempre alérgica a algo y uno siempre dice no. Y sin No, saber si es que realmente uno uno es dice no alérgico. sabe, o uno no sabe, porque nunca ha tenido Es que generalmente cuando tú tienes alergia, recién te das cuenta de que eres alérgico a algo, para este tipo de cosas, por ejemplo, cuando ya te inyectaron. Hay gente que es alérgica al yodo. Imagínense. Al yodo, imagínate, no pueden comer marisco, o si comieron marisco, les dio un choque anafiláctico. Ya, frutos, ciertos frutos. A mí me sucedió hace ya muchos años, más de 15 años atrás, que comí una castaña de cajú, nunca había comido una castaña de cajú, y me dijeron, cómela, me dijeron, y yo la comí, me dijeron que era muy rica, y Sí, fui a parar al hospital y me dio un shock anafiláctico. ¿Ya? Entonces, de ahí nunca más estuve años sin comer ningún tipo de fruto seco porque tenía miedo a comer cualquier tipo de fruto seco. sí, porque uno queda sensible. Y hay cosas que yo no puedo comer porque inmediatamente siento taquicardia y me siento mal. Entonces, ahí fui descubriendo de a poco eso, pero claro, hay algunos antibióticos que te pueden hacer un efecto Todo lo dañino. contrario. Sí. ¿Ya? Y lo otro importante es que, por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos y la enfermedad es producto de un virus, yo no tengo que tomar antibióticos, porque los antibióticos están diseñados para combatir un tipo de bacteria específica, ¿ya? Por ejemplo, si alguna de ustedes en algún momento de su vida, que siempre nos pasa a las mujeres, hemos tenido en algún momento alguna infección urinaria, el médico nos dice, hágase el examen, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen que ver qué tipo de bacteria es la que me provocó la infección urinaria. Y en base a eso, determinan el tratamiento a seguir, ¿ya? Si yo utilizo cualquier tipo de antibiótico frente a ese tipo de infección, yo podría provocarme un daño mayor, ¿ya? Y hacer que a la larga mis riñones fallen. Entonces, súper importante que el antibiótico sea recetado por un médico, ya, y que no se esté dando porque tengo fiebre, porque tengo diarrea, no, sino que porque efectivamente es una bacteria y, bueno, hay médicos que tienen la expertise de saber qué tipo de bacteria es y en función de eso entonces van a ver cuál es el antibiótico que le van a dar. Pero en algunos casos ya se solicita el examen respectivo para saber qué tipo de bacteria te está atacando. ¿Ya? Para poder utilizar un antibiótico que sea adecuado, ¿ya? Y no cualquiera, ¿ya? ¿Y por Profe, qué? mi- Dígame, disculpe, antibiótico y corticoide es lo mismo, no, no son lo mismo. Un antibiótico lo que hace es atacar específicamente un tipo de bacteria, ¿ya? pero la bacteria es como, por ejemplo, cuando uno le duele la guata, uno supone que No, puede tener una bacteria. es que depende. Por ejemplo, si tú tienes la bacteria Helicobacter, pero para eso te tienen que hacer una endoscopía para saber si tienes una bacteria de ese tipo, ¿ya? Claro, por eso le digo, porque cuando generalmente uno está en la casa, a mí me duele la guata así como muy fuerte y yo tomo unas gotitas, que tengo unas gotitas aquí, y se me pasa. Y me duele la cabeza o me duele lo que sea y tomo ácido mefenámico, le tengo tanta fe, me quita todo, 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 todo. Claro. Y no voy al médico, nunca me enfermo, gracias a Dios, Pero nunca me igual es enfermo. importante que te hagas algún examen por los dolores de estómago, porque a lo mejor tú en estos momentos estás tomando algo que te quita el síntoma de dolor, pero no te está quitando realmente lo que te lo está generando Lo que eso. lo provoca, Claro, lo que lo provoca. Tú no sabes si es de origen bacteriano, de origen viral, no sabes si a lo claro. mejor por algo más que puedas tener en tu estómago, no sé. ¿Ya? Pero entonces es importante ir al médico, ¿ya? Y lo otro, los dolores de cabeza, porque por ejemplo bueno, yo también sufro de dolores de cabeza y peco de tomar cefalmín, ¿ya? Y Oye, eso es horrible, eso sí que es veneno. es súper fuerte, Sí, mi porque mamá tomaba eso, pero con tratamiento médico. no hay nada que me quite el dolor de cabeza, ¿ya? Oh, Entonces es tremendo porque en algún momento
yo me sentí tan mal que ni siquiera el cefalmín me hacía bien y empecé a tomar todo lo que encontré porque no soportaba el dolor. Y Médico, me ahí era médico. intoxiqué, me intoxiqué con los medicamentos, los analgésicos que tomé ese día porque fueron muchos, porque no soportaba el dolor, era una cosa insoportable. Una jaqueca. Sí, entonces es No complicado. era lo mismo. Los Esa era mi medicamentos, pregunta. Sí, ya, profe, no por es eso lo le mismo. pregunto el Los corticoide y corticoides, el los corticoides son antiinflamatorios, ¿ya? Los corticoides, antiinflamatorio. ¿Y en eso entra el paracetamol? no. El paracetamol Tampoco. es un analgésico, quita Nada el que ver dolor. con lo otro. No, Ah, ya. no. Los Ya. corticoides los dan cuando hay cuando hay un problema antiinflamatorio, por ejemplo, cuando tú tienes reumatismo, cuando tienes artritis, ¿ya? Ah, Porque ya, se produce una inflamación de las articulaciones, ¿ya? ya. Entonces Mire, no ahí sabía esa diferencia de pastillas. son distintos, De ¿ya? hecho, yo hasta he mezclado paracetamol con ibuprofeno y tómate una de esta con la mitad de esta otra. Sí, pues sí, eso lamentablemente uno busca lo que tiene para evitarse también pagar un médico. Sí, ¿M? sí, mire, que harto caro. Es así. Ya. Pero esa era, profe, no la interrumpo más. Ahora tenemos algunas preguntas de finalización. Ya, yo les voy a pedir que voy a ponerlo más chiquitito esto. Voy a pedirles que anoten esas preguntas de finalización, ¿ya? Ya, profe. Para que las puedan responder. Las anotan, pasamos la lista y después las revisamos, ¿ya? Este tema da para harto. Sí, es súper complejo, porque uno, bueno, yo insisto, peco de ignorante. Sí, pues. Pero es que uno no sabe, pues toda la vida te han dado a ti, por ejemplo, yo me acuerdo que en los colegios, bueno, el ácido mefenámico como analgésico es muy bueno. El ácido mefenámico es para el dolor de de cuando te Operatorio. duele, claro, y lo dan mucho a las niñas cuando tienen dolores menstruales, ¿ya? Ah, El yo este ácido, lo conocí con un dolor de muela, me lo come, así como le dije por exacto, boca a boca, me lo sí. recomendaron. Y de hecho a los niños, los varones, cuando yo me acuerdo cuando trabajaba en colegio, le en ese tiempo se podían dar medicamentos y a los niños que llegaban con dolor de muelas les daban el ácido mefenámico porque Uy, maravilloso. es un analgésico, Para el dolor. claro. El tema es que uno empieza con algo y después termina con algo más fuerte y así, y llega un momento que ya eh, no sabes qué tomar, po, que ya no hay nada que te haga efecto. Uy, yo le tengo una fe a eso. Yo lo único que manejo aquí en mi casa es ácido mefenámico, porque mis hijos ya son grandes. Mm, De hecho, el más chico pesa igual que yo, pesa 65 kilos, entonces ya le puedo dar ácido mefenámico. ya. Ya vamos a pasar la lista ahora, ¿ya? ¿Pudieron alcanzar a anotar la actividad?
Yo estoy anotando todavía la segunda pregunta, profe. Ya. Yo todavía no, profe. Voy en la primera. Igual estoy anotando la segunda. Ya, voy a dar un par de minutitos para que terminen de anotar y ahí pasamos la lista. Mira, calor. Ya. Vanessa, ¿cuál es su apellido? Mena Rubio. Ya, Vanessa. Gracias, buenas Ariana, noches. ya, chicas, pasamos la lista Ya, profe. para que no nos vamos a quedar sin asistencia. Profe, a mí me faltaron las dos preguntas. De la segunda. Ya, la última, las dos últimas alternativas. Ya, pasamos la Sí, lista y ahí las coloco, ¿ya? por favor, profe. Sí, no se preocupe. Ya. Vicente Ahumada al agua. Ya, Úrsula Aravena estaba presente. María Araya. Presente, profe. Ya. Mayhuaida Cárdenas, ¿no? Alejandro al agua, Alessi, hoy los varones al agua. Damaris Figueroa. Damaris, Presente. ya. Paulina, Presente, profe. Vanessa, estaba recién. Vanessa Mena. Ana María Rojas. Ana María. Carmen Salgado. Carmen. Presente, disculpe. Ya. Ana María Rojas no está. Creo que la había visto. Jimena Vargas. Presente, profe. Karen Yáñez. Yo, profe, presente. Ya. Ana, Ana Rojas. Sí está, pues. Anita María Rojas. Ya, ahí están las Presente, profe. preguntas. Ya.
Vamos a ver entonces las respuestas de estas preguntitas, ¿ya? Decía, los factores genéticos que tienen relación con el sistema inmunológico forman parte de ¿qué tipo de inmunidad? Activa, Mm, ¿no? never. Factores genéticos. Genéticos que uno los trae. Tipo. Innata, entonces. Innata, correcto. Ya, correcto. La Era inmunidad la D. innata era la D. No entendí la pregunta, profe. A mí me falta mucha comprensión lectora. No, no se preocupe, para eso son estas preguntas de finalización, para que se vayan acostumbrando a responder. Sí, porque yo no la asocié, leí la pregunta, pero no la asocié jamás. Por eso la dije activa, algo que me está defendiendo constantemente. Y no, por la pregunta es como algo que yo traigo, ya que viene conmigo. Ya, profe, disculpe. Exacto. La 2, la primera leche, el calostro que recibe un bebé cuando nace es fundamental, ya que el La bebé... B. A ver, ¿cuál es? Recibe anticuerpos La B. maternos. La B. Bien, la B. El bebé recibe anticuerpos maternos de forma natural. Natural. ¿Ya? Eso es súper importante. Ya era la respuesta B. Ya, muchachas, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Ya, Ya, profe, que descanse. Buenas noches, compañeras, igual. Buenas noches a Buenas todas. Chao, noches. chao. Chao, que chao, estén Buenas bien. chao, buenas noches y noches. gracias por su paciencia. Buenas noches a todas, compañeras, igual. Buenas noches. No, para nada, para eso estamos. Cuídense, cuídense. Nos vemos la próxima semana. Igual a usted, muchas gracias.